Hola, bienvenidos a nuestro canal Despertando Nos Levantamos, volvamos a la fuente. Hoy te vengo a hablar del libro de Jueces. Es uno de los relatos más intensos y conmovedores de la Biblia, ya que nos muestra lo que ocurre cuando el corazón humano se aleja de Dios. Ciclos de pecado, sufrimiento, arrepentimiento y redención. Pero también nos revela algo mucho más profundo, la misericordia inquebrantable de un Dios que no se cansa de rescatar a su pueblo una y otra vez. Jueces nace en una etapa crítica, después de la muerte de Josué y antes de la instauración de los reyes, en un tiempo donde cada uno hacía lo que le parecía correcto, porque no había un liderazgo estable ni una obediencia firme a la palabra. Y sin embargo, en medio del caos, Dios levanta líderes imperfectos, pero llenos de propósito, para restaurar la dirección y la esperanza. Jueces no es solo una historia de caída y fracaso, es una historia de esperanza, porque aun cuando el pueblo olvida, Dios no olvida su promesa, y así escucha su voz y Él te levantará también. Cuando olvidamos, Él nos llama una y otra vez para volver al camino en tiempos de confusión. Despierta, regresa y deja que Dios escriba una nueva historia en ti. ¿De dónde nace el libro de Jueces? El libro de Jueces de la Biblia católica tiene su origen en la tradición del antiguo Israel y forma parte del Antiguo Testamento. Específicamente pertenece al grupo de libros llamados históricos y su composición se sitúa en el siglo 11 o 10 antes de Cristo, aunque su forma final se habría consolidado mucho más tarde y probablemente en la época del exilio en Babilonia. El libro de Jueces nace de la tradición oral del pueblo de Israel durante el periodo posteriormente a la muerte de Josué y antes del establecimiento de la monarquía, es decir, antes de los reyes como Saúl y David. El pueblo de Israel vivía en una estructura tribal. Durante este tiempo surgieron líderes carismáticos llamados jueces, que no eran jueces en el sentido moderno, sino líderes militares y sociales que guiaban y liberaban al pueblo en momentos de crisis. Estas historias de los jueces, como Débora, Gedeón, Sansón, entre otros, fueron transmitidas oralmente y más tarde recopiladas y redactadas por autores bíblicos. El libro refleja una teoría particular. Cuando Israel se mantiene fiel a Dios, prospera. Cuando se aleja, sufre opresión. Esta estructura se repite a lo largo del libro y también en nuestra vida propia. La autor y composición. No tiene un autor único, es una obra de redacción colectiva probablemente completada por escritores de la escuela deuteronomista, los mismos que redactaron partes del Deuteronomio, Josué, Reyes, entre otros. Se compone de relatos independientes de distintos jueces que fueron unificados con un enfoque teológico común. Entonces, el origen es de una tradición oral del pueblo israelita, el contexto histórico que fue la época tribal entre Josué y la monarquía, la reacción final posiblemente durante o después del exilio babilónico y el propósito que muestra cómo Dios actúa a través de líderes carismáticos cuando el pueblo clama por ayuda y advertir contra la infidelidad al pacto con Dios. Los momentos claves del libro de Jueces son: 1. El ciclo teológico que marca todo el libro, Jueces capítulo 1 al 3. Después de la muerte de Josué, Israel queda en una espiral que se repite: pecado, opresión extranjera, clamor, juez libertador, paz, nuevo pecado, vuelve de nuevo, pecado, opresión extranjera, clamor, juez libertador, paz, nuevo pecado, y se vuelve y se repite. El narrador resume este patrón en el versículo 2, 11, 19 y lo usa como estructura. 2. Otoniel, el primer juez. Lo podemos ver en Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. Liberan a Israel del rey arameo Cusán Risataim, que marca el prototipo de juez fiel y breve. 3. Ehum y el asesino de Glón. En Jueces 3,
versículos 12 al 30. Un relato vivido es un zurdo oculta una espada y mata al obeso rey moabita, Eglón, iniciando 80 años de paz. 4. Débora y Barak versus Sisara. Lo podemos ver en Jueces capítulo 4 al 5. Estrategia militar de Débora y Barak. Jael mata a Sisara con una estaca y el cantito de Débora, una de las poesías más antiguas de la Biblia. 5. Gedeón y los 300. Lo podemos ver en Jueces capítulo 6 versículo al 8. Llamado Gedeón y la prueba del vellón. Reducción del ejército 300 hombres. Victoria sobre los madeitas con antorchas y cántaros. Tentaciones de la realeza. Israel le pide ser rey. Gedeón rehúsa, pero fabrica un efod que se convierte en idolatría. 6. Abimelech, el antirreinado. Lo podemos ver en Jueces capítulo 9. Hijo de Gedeón, se autoproclama rey, asesina a sus 70 hermanos. La parábola de Jotam denuncia la ambición y anticipa la ruina de Abimelech. 7. Jefté y su voto trágico. Lo podemos ver en Jueces capítulo 10, versículos 6 al 12 y el capítulo 7. Jered promete sacrificar lo primero que salga a recibirle si vence a los monitas. Resulta ser su hija única. Dramático debate sobre votos imprudentes y fidelidad. 8. Sansón, el nazareo de fuerza prodigiosa. Lo podemos ver en Jueces capítulo 13 al 16. Es el nacimiento anunciado por un ángel, voto nazareo, hazañas contra los filisteos, zorro con antorchas, quijadas de asno. Delila arranca el secreto de su fuerza. Sansón queda ciego y muere derribando el templo de Dagón, matando a más filisteos en su muerte que en vida. 9. El santuario de Mica y la migración de Dan. Jueces capítulo 17 al 18. Idolatría privada desemboca en un santuario alternativo. La tribu de Dan conquista Laish y establece su propio culto. 10. El levita y su concubina. Guerra civil contra Benjamín. Jueces capítulo 9 al 21. La violación y muerte de concubina Gibea provoca una guerra fratricida casi fatal para la tribu de Benjamín. Cierra el libro con la frase Leitomotic. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía. Lo podemos ver en Jueces capítulo 21 al 25. ¿Por qué son importantes? La teología de la alianza muestra el efecto de la infidelidad y la misericordia de Dios que responde al clamor. Es importante por la transmisión histórica, explica por qué Israel acaba pidiendo un rey. Lo podemos ver en la introducción en la primera y segunda de Samuel. Y el retrato humano. Los jueces son carismáticos pero imperfectos. La narrativa alterna heroísmo y violencia para evidenciar la necesidad de una dirección fiel. ¿Qué marcó la historia de Jueces? La historia del libro de Jueces en la Biblia católica está marcada por un conjunto de factores históricos, teológicos y sociales que lo convierten en una etapa crucial dentro de la narrativa bíblica. Aquí te explico lo que marcó y definió esta historia. 1. La transición entre el liderazgo de Josué y la monarquía. Después de la muerte de Josué, no hubo un líder nacional unificado. El pueblo de Israel vivió en una etapa de organización tribal, sin gobierno central. Cada tribu tenía su propio territorio y actuaba de forma independiente. Este vacío de liderazgo llevó a una época inestable en la que Dios levantaba líderes temporales llamados jueces. 2. Ciclo espiritual del pueblo. Presta atención a esta parte. Uno de los aspectos más destacados del libro es el ciclo repetitivo que muestra la relación del pueblo con Dios. Pecado, opresión, arrepentimiento, liberación, paz, recaída. Y vuelve. Pecado, opresión, arrepentimiento, liberación, paz y caída. Y vuelve y lo repite. Este ciclo revela el mensaje central del libro. Cuando el pueblo se aleja de Dios, cae en desgracia. Cuando se arrepiente, Dios levanta un juez para liberarlo. 3. El liderazgo de los jueces.
Los jueces no eran jueces judiciales modernos, sino líderes carismáticos, a veces militares, a veces proféticos. Dios lo levantaba para salvar al pueblo de amenazas externas y restaurar el orden. Algunos de los más destacados: Débora, una profetisa y estratega; Gedeón, guerrero humilde; Jefté, líder trágico; y Sansón, hombre de fuerza sobrehumana y gran debilidad moral. 4. Decadencia moral y social. A medida que avanza el libro, la situación se vuelve más caótica. Al principio hay jueces con cierto carácter moral, pero hacia el final hay violencia, idolatría, guerras civiles, violaciones y corrupción religiosa, como el caso de los levitas y su concubina en el capítulo 19-21. Esto culmina con la frase clave que cierra el libro: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Este versículo llama el corazón del mensaje del libro. La ausencia de una autoridad fiel a Dios lleva al desorden total. 5. Preparación para la monarquía. El caos descrito en Jueces prepara el camino para el surgimiento de la monarquía en Israel, que se narra en 1 Samuel. El pueblo comienza a desear un rey para traer unidad y estabilidad. En resumen, la historia de Jueces está marcada por la falta de liderazgo que fue centrada tras Josué, el ciclo de pecado, castigo y redención, la acción de líderes carismáticos llamados jueces, el deterioro moral y la anarquía, y la necesidad de una autoridad espiritual y política firme. ¿Qué revela la historia de Jueces? La historia del libro de Jueces de la Biblia católica revela profundamente el estado espiritual, moral y social del pueblo de Israel en una época de transición y transmite lecciones teológicas fundamentales. Aquí te vamos a dar un pequeño resumen que revela este libro. 1. Revela la infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel una y otra vez se aparta de Dios, adora a ídolos, se mezclan con prácticas paganas y olvida la ley. Pero Dios, a pesar de su pecado, escucha su clamor y responde con misericordia al enviar libertadores. Revela el amor paciente y fiel de Dios frente a la debilidad humana. 2. El vacío de liderazgo y sus consecuencias. Ser un líder fiel a Dios. Cada uno hace lo que le parece bien. En Jueces capítulo 21, versículo 25. La anarquía espiritual y moral trae sufrimiento, injusticia, violencia y división. Este libro prepara el camino para el deseo de un rey, pero también advierte que sin Dios como centro ningún liderazgo es suficiente. 3. Dios obra a través de instrumentos imperfectos. Los jueces no son héroes perfectos. Gedeón duda. Jefté hace un voto trágico. Sansón es impulsivo y mujeriego. Débora, aunque valiente, lidera porque los hombres no responden. Revela que Dios puede usar personas débiles, limitadas o pecadoras para cumplir con su propósito. 4. El peligro de la idolatría y la asimilación cultural. Uno de los grandes pecados del pueblo es adorar a los dioses de los pueblos vecinos, Baal, Astarte, entre otros. Esto lleva a la corrupción de fe, el colapso social y la guerra interna. Revela que alejarse del verdadero Dios lleva a la autodestrucción espiritual y comunitaria. 5. La necesidad de conversión constante. Cada vez que Israel se arrepiente sinceramente, Dios actúa. El pueblo cae muchas veces, pero Dios nunca los abandona del todo. Revela que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar cuando hay arrepentimiento. En resumen, el libro de Jueces revela la verdad revelada: Dios es fiel a pesar de la infidelidad humana, ya que su misericordia es más grande que nuestros pecados. Revela el pecado trae caos personal y social.
y la desobediencia tiene consecuencias, revela la conversión abre camino a la salvación y el clamor sincero toca el corazón de Dios. Revela que Dios usa a quien Él quiere, aunque sea imperfecto, y es lo importante en responder a su llamado. Y sin Dios como centro, el pueblo se pierde. La fe debe guiar la vida personal y colectiva. ¿Cómo la historia de Jueces puede ayudarte a crecer? La historia del libro de Jueces en la Biblia católica puede ayudarte a crecer personalmente, espiritualmente y en tu relación con Dios, porque contiene enseñanzas prácticas, humanas y profundamente espirituales. Aquí te muestro cómo puede ayudarte a crecer. 1. Reconocer tu necesidad de Dios constantemente. Los israelitas cayeron muchas veces, pero cada vez se arrepintieron y clamaron a Dios. Él los escuchó. Aplícalo, reconoce que no siempre vamos a ser perfectos, pero que Dios nunca cierra la puerta al que regresa con humildad. Te invita a volver a Él con sinceridad y confianza. 2. Rompe con el ciclo negativo en tu vida. El pueblo de Israel vivió en un ciclo destructivo: pecado, sufrimiento, clamor, liberación, paz. De nuevo, pecado, sufrimiento, clamor, liberación, paz. ¿Te suena familiar? Muchas personas hoy viven atrapadas en patrones similares. Aplícalo. En Jueces te reta a romper el ciclo de autoengaño, dependencia, miedo o pecado. Te llama a vivir una vida más consciente, con propósito y a buscar ayuda en Dios antes del colapso. 3. Aceptar que Dios puede usarte aunque no seas perfecto. Los jueces no eran santos al principio. Gedeón tenía miedo, Sansón era impulsivo, Jefté tenía una familia rechazada y aún así Dios los usó para grandes cosas. Aplícalo. Dios no necesita que seas perfecto, sino disponible. Puedes crecer aceptando que tu historia, incluso con heridas o errores, puede ser transformada y usada por Dios para bien. 4. Discernir bien en medio del caos. Jueces muestra una sociedad confundida, sin rumbo moral ni espiritual. Muchos hoy viven en un mundo parecido, cada quien hace lo que le parece bien. Aplícalo, crece cuando decides buscar la verdad en Dios y no solo seguir la corriente. El libro te enseña a no conformarte con lo fácil o lo popular, sino a vivir según principios más profundos. 5. Aprende a confiar en Dios en tiempos difíciles. El pueblo clamaba a Dios en medio de guerras, pobrezas, opresión. Dios no siempre actuaba de inmediato, pero siempre respondía. Aplícalo en momentos de sufrimiento, frustración o incertidumbre. Puedes crecer aprendiendo a esperar en Dios, a confiar en Él, que Él tiene un plan incluso cuando todo parece oscuro. Este libro de Jueces puede ayudarte a crecer porque te enseña a ser humilde, a volver a Dios cuando fallas, y te ayuda porque te sana y te fortalece. Te enseña a salir del ciclo destructivo y te ayuda, te da libertad interior. Te enseña a confiar que Dios puede usarte y te ayuda porque te da propósito. Te enseña a buscar lo correcto, no solo lo fácil. Te ayuda, te forma el carácter. Confiar en Dios en medio de las pruebas y te ayuda, te madura espiritualmente. Tú puedes aplicarlo en tu vida. Oración de alabanza inspirada en el libro de Jueces. Tú eres el Dios que levanta. Señor, Dios de Israel, Dios fiel en medio de la infidelidad. Te alabo porque nunca te cansas de llamarnos a tu luz. Aun cuando caemos, tú escuchas nuestro clamor. Aun cuando nos alejamos, tú nos buscas sin cesar. Tú eres el Dios que levanta a los humildes, que llama al débil y al que nadie valora, y con ellos haces maravillas. Te alabo porque eres justo, pero también compasivo. Corriges, pero no abandonas. Castigas, pero para sanar. Esperas nuestro regreso con los brazos abiertos. Gracias, Señor, por ser más grande que mis errores. Gracias
por mirar el corazón y no solo el pasado. Gracias por darme nuevas oportunidades, como dice a Gedeón, a Débora, a Sansón, a tu pueblo. Hoy te alabo con todo mi ser. No quiero seguir lo que me parece bien a mí. Quiero seguir tu voluntad, que es perfecta y verdadera. Levanta mi vida, Señor, como levantaste a los jueces. Guíame en medio de este mundo confuso. Sé mi Rey, mi fuerza y mi paz. Gloria a ti, Dios eterno, que nunca olvida a su pueblo. Amén. Cada vez que das like y compartes es un paso más hacia nuestra meta. Súmate y hagamos esto juntos. Despertando nos levantamos, volvamos a la fuente, sanemos en familia. Resetea tu cerebro, sana tu alma y corazón y colorea tu vida con el Espíritu Santo. Escribe amén en los comentarios. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.